pensaste, amiguito, que te habías librado de mí? Pues no, mi cielo. Estoy aquí dispuesta a mortificarte tu existencia, pero peor aún que estás aquí dispuesto a que yo te mortifique. Tengo el cuarto hecho un cagadero como de costumbre. Bueno, tú no lo sabes porque por lo general no digo estas cosas en cámara. Bueno, sí las digo en cámara, solamente que en videos que ya he borrado, entonces no tienes ni idea que tengo un cuarto hecho un cagadero. Sí, siempre lo tengo así porque, hey, ve, primero iba al corrector, yo cago echándome polvo. Ay, Dios mío, ya la embarré. No pasa nada. Como ya viste en el título, mi querido amigo, vamos a organizar el cuarto mientras contamos historias paranormales que me han ocurrido porque son un montón, te comento. No es una, no son dos, no son tres, son un montón, de verdad que creo que este video no me va a alcanzar para contar absolutamente todas, pero tengo muchísimas. Y me estoy maquillando, ¿por qué? Para que no me veas tan destruida, porque me siento muy destruida, estoy a punto de estar en mis días, entonces no me estés molestando ni me estés perturbando, ¿ok? Déjamelo pasar, gracias. Quiero decirte que donde estoy sentada es literalmente una montaña de ropa que tengo que organizar. Y también te voy a mostrar todo el cagadero que tengo acá para que tú veas cómo está esto. Ya me sabrás juzgar tú. Mira la cantidad de cosas que tengo aquí. Esto es pauta, pauta, por allá está otro, creo que es en bloqueadores y todo. Entonces tengo todo esto, mira, ve, la caja de otra pauta, tengo todo esto regado, así que vas a organizarlo conmigo. A mí la verdad estos temas... Uy, se me fue la voz. A mí la verdad estos temas me emocionan porque siento que este tipo de cosas no lo puedo hablar con cualquier tipo de persona. Porque hay mucha gente incrédula que no cree, no confía en este tipo de experiencias simplemente porque no lo han experimentado, ¿sabes? Pero yo creo que sí, todas las personas tenemos dones. Si mal no estoy, todo el mundo tiene un don. Pero hay personas que quizás no han tenido ese tipo de experiencias y por eso es que piensan que uno está loco, que uno está inventando, que no sé qué. Y sabes, tú estás en todo tu derecho de creer, no creer, o sea, estás en esa libertad. Aquí no te estoy obligando ni incitando a que creas en absolutamente nada, solamente te voy a comentar cosas que me han ocurrido y vamos a ir limpiando mientras tanto. Ay, yo soy el tipo de persona que va limpiando y se va echando lo que encuentra y se va poniendo lo que encuentra, yo sí. Bueno, resulta que todo se remonta a cuando yo estaba súper chiquita. Por lo general yo he tenido este tipo de experiencias, esta cartera me encanta. He tenido este tipo de experiencias desde que soy muy pequeña, ¿sabes? Desde que tengo uso de razón. Yo antes vivía en Ecuador, actualmente vivo en Colombia y yo soy colombiana, pero yo antes vivía en Ecuador. Te voy a poner un poquito más alto para que vayamos hablando bien. Ahí estás, amiguito. Entonces, yo siempre he tenido este tipo de experiencias desde que soy muy chiquita. La primera vez o la primera experiencia que tuve, que yo te puedo decir como que esto no es normal, aquí está pasando algo, fue cuando tenía aproximadamente 4 años y yo, bueno, mis papás eran pastores y te digo eran porque pues ya no lo son. Y sabes, es muy común que cuando tú creces en este tipo de familias, tú escuches como muchas historias que el pan de cada día sea hablar de demonios, de espíritus, de cosas así. Bueno, en el cristianismo no se llama exorcismo como en el catolicismo, sino que tiene un nombre, se llama liberación. Estaban haciendo en mi casa una especie de liberación. Yo en ese momento no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, yo solamente pues sabía que eso estaba ocurriendo. Y yo escuchaba la voz de ese demonio hablando y diciendo de cuánta cosa, como que maldiciendo. Casualmente lo recordé ayer antier que tuve como un sueño donde pues yo estaba en la casa donde vivíamos allá en Ecuador y se lo estaba contando a mi mamá. Y has de creer tú que yo le dije a mi mamá, mami, aquella vez que ustedes estaban haciendo como que esa liberación y tal, ¿y a quién se le metió ese demonio? O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo ese demonio? Y ella quedó como que, ¿cuál? Y yo, ¿cómo que cuál? Y le empecé como a recordar. Ella me dijo, bueno, eso sí pasó, pero el demonio no nos habló. Eso me hace creer a mí que yo fui la única que lo pude escuchar, porque yo no sé, o no sé qué habrá pasado, no sé. Ahora, tú dirás, bueno, pero es que esto pudo haber sido un error, cuando uno está niño escucha muchas cosas, escucha lo que vamos a seguir hablando, ¿ok? Mi abuela paterna me dijo hace como 2 años que yo tenía dones proféticos y casualmente hace 4 días soñé que yo tenía 4 dones. O sea, alguien en el sueño me decía que yo tenía 4 dones. Me dijo 2 de ellos y no los voy a revelar por aquí porque pues no siento que sea correcto, ¿sabes? Y los otros 2 no me los alcanzó a decir porque me despertaron en el momento. Pero yo he tenido muchos sueños que digamos que se cumplen, ¿sabes? Sueños como trágicos, sueños como de accidente. Incluso estando despierta también he tenido como esas premoniciones en donde yo te digo, fulanito se va a accidentar tal día o le va a pasar tal cosa, algo así. Imagínate que cuando estábamos en pandemia, yo tenía como alrededor de 15 años, 16 aproximadamente. Tuve un sueño en donde una persona que vivía por mi casa entraba como a una casa donde yo vivía en ese sueño, pero esa casa no era la actual para ese momento, sino una casa viejísima. Y yo lo veía entrando porque yo tenía una fiesta. Y en ese momento yo lo miro, veo que es él, porque yo no lo conocía de nada. O sea, no éramos amigos, nada. O sea, yo tenía 16, 15 años. Y el man le ponía yo como unos 20 y tantos. Y resulta que yo lo veo que se cae al piso. Cae al piso y yo quedo como loca porque yo no supe qué pasó.
Cuando yo lo veo en el piso, lo veo lleno de sangre. Me desperté. Fui donde mi abuela, que vivía a la vuelta porque siempre he vivido cerca de mis abuelos, y le conté el sueño. Mira, ve qué tan raro, tal. Has de creer tú que no terminé yo muy bien de contar ese sueño cuando de repente se escucharon unos disparos. Salgo yo como buena colombiana chismosa, corriendo a ver qué había pasado, y yo veo al mismo muchacho que yo vi la noche anterior tirado en el piso. Resulta que lo habían matado por una confusión porque iban a matar al otro compañero. Bueno, eso pasó en una barbería que quedaba diagonal a mi casa, y le iban a matar al compañero, y él como que tenía la gorra del compañero puesta y lo confundieron y lo terminaron matando a él. Tú te imaginarás cómo me quedé yo en ese momento. Yo quedé helada, fría. Yo no sabía ni quién era yo, ni qué hacer, ni qué decir. No sabía nada. Siento que en pandemia tuve como, no sé, cierto despertar espiritual, porque yo antes era atea. O sea, yo soy, creo que la persona más creyente de mi familia en este momento. Yo creo demasiado en Dios, creo demasiado, y le tengo mucho respeto a todas las cosas espirituales. Mira, tengo la pierna erizada ahorita mismo que te estoy hablando de esto. Y en ese momento de mi adolescencia tuve como que ese despertar espiritual, en donde yo pasé de ser atea a ser creyente. ¿Y sabes cómo fue esa transición? Fue tremenda. Imagínate que yo tenía muchísimos años, desde que estaba muy chiquitica, de no ver a mi abuela paterna. Aclaro que mi abuela paterna es pastora, ¿ok? Empezando por ahí. Mi abuela paterna siempre me ha contado como que muchas ocasiones en donde ella había sacado espíritus, había hecho esas liberaciones. Es que yo confundo la liberación con la revelación, se me parecen las palabras, entonces como que se me olvida. Y yo te voy a ser honesta, para ese momento que ella me decía esas cosas, yo decía, ay, sea la locura, Dios mío, esa es la edad que la tiene loca. Siempre pensé eso, y ella me decía, no, que por teléfono me hablan los espíritus, porque ella pues hacía como los servicios, los cultos, todo esto, que en el catolicismo tenían como las misas, algo así, y ella los hacía en su casa. Eso es un error también, porque tengo entendido de que nunca se deben hacer los cultos en la misma casa, porque todo lo que tú sacas, todas las cosas negativas que tú sacas de las personas, se queda en la casa. Y eso es verídico. Sabes que en la casa de ella se sentía una energía súper pesada, pero Dios mío. Y sabes que en la primera vez que yo me quedé allá, yo vi a 3 entidades que no los quiero mencionar. Voy a poner por aquí las imágenes si las encuentro, porque no sé si en Google habrán imágenes de esto, y te voy a poner los nombres para que tú veas. Resulta que en el edificio donde vivía mi abuela, en el otro apartamento al lado de este, vivía mi prima. En la cocina de la casa de mi abuela, de noche se siente una energía súper pesada. En la cocina hay como un cuartico de servicio, y dentro del cuartico hay como un baño, y en ese rinconcito como que siento una energía súper pesada, una energía como turbia, ¿sí me entiendes? Yo una vez iba para allá y vi lo que era, vi a una mujer parada en todo el marco de la puerta, y yo, marica, me cagué me cagué del susto. Yo agarré lo que iba a agarrar, porque, o sea, obviamente no dejé de hacer lo que iba a hacer. Prendí el foco, agarré lo que iba a agarrar, apagué el foco y rapidito me fui para el cuarto, porque me dio miedo. En el cuarto mi abuela tenía la costumbre, no sé por qué hay gente que duerme con la puerta abierta. Yo duermo con la puerta cerrada y con seguro. Yo no soy capaz de dormir con la puerta abierta. No sé, no me gusta, me siento extraña, no sé, no me siento yo. Y ella estaba durmiendo con la puerta abierta. Siempre que yo me quedaba allá, yo dormía con ella y con la puerta abierta. Se escuchan bullas porque los niños de acá del conjunto están jugando, ¿ok? No es nada raro ni nada paranormal. Bueno, ahí como que yo veía, vi como en 2 ocasiones lo que era parado en la puerta del baño. En esa casa tuve varias experiencias como que potentes, que me hicieron empezar a creer. Es que yo no les he contado todavía. Ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué fue que pasaste de ser atea? Pero una atea extrema, que yo negaba la existencia de Dios. No era agnóstica, no era como que, bueno, no sé, no, era atea. Has de creer tú que cuando yo voy allá, mi abuela estaba consciente de la situación, porque ya mi mamá había hablado con ella, y mi abuela me empezó a orar. Empezamos a orar, bueno, ella empezó a orar porque yo era atea, yo no oraba, y yo nada más que escuchaba como las historias y tal. Y mientras yo me quedaba allá, ella hablaba mucho por teléfono con gente, sacaba espíritus por teléfono. Iban gente allá a la casa de ella, y ella sacaba como que espíritus y todo. Yo decía, esta gente sí es payasa, decía yo. Esta gente está haciendo una mímica terrible, como que para que crean, yo no sé. Yo en ese momento decía, no, mira, si tú empiezas a creer, tu mente se empieza como que a sugestionar. Te empiezas a sugestionar y empieza a pasar lo que tú estás pensando. Entonces yo por eso decía, ¿no? ¿Qué espíritu va a estar sacando ella? ¿Qué espíritu? Es de noche, por cierto. Son como las 8 aproximadamente, para que vayas sabiendo. ¿Qué espíritu va a estar sacando ella? Eso es gente payasa, gente ridícula que está haciendo la mímica y la gossip para llamar la atención, decía yo acá. Y lo mismo por teléfono. Y yo por teléfono escuchaba que en las revelaciones los espíritus le hablaban, pero con una voz completamente diferente. Si era una mujer que le estaba haciendo la liberación, esa mujer empezaba a hablar como si fuera un hombre, con una voz rasposa, una voz horrible. Una noche estábamos en el cuarto, eran como las 9, 10 de la noche aproximadamente. Estábamos
quedamos nada más ella y yo solas, porque mi primo que se estaba quedando ahí con nosotros estaba en sintética. Todo estaba apagado, todo estaba bien, estábamos las tres, ella, yo y la perrita. Estábamos ahí, ella me empezó a orar. Y ella en un momento viene y dice, no lo voy a decir aquí porque no, te voy a poner acá abajito lo que ella dijo. La oración se terminó, seguimos hablando, seguimos conversando. En eso tocan el timbre. Yo salgo, es mi primo, mi abuela y yo nos quedamos en el cuarto conversando. Nada más estábamos nosotros tres, bueno, y la perrita. Estábamos los cuatro en el cuarto. Has de creer tú que en ese momento empieza a sonar un ruido súper fuerte. Se escuchaba como una construcción, pero para ese momento ya eran más de las 12 de la noche. Y mi primo dice, no, eso tiene que ser una construcción acá al lado. Mi abuela, una construcción a esta hora. Yo confiadísima de que era una construcción, yo me levanté y cuando yo me levanto, yo voy a ver qué era lo que estaba pasando, cuál era el ruido. Cuando yo llego donde está el ruido venía de la cocina. Que lo que estaba sonando no era ninguna construcción, era la licuadora que estaba prendida. Se había encendido la licuadora y tú podrás pensar, bueno, es que ya tú no tienes cómo hallarle el pero a esto. En ese momento tú pensarás, bueno, de pronto quedó mal desconectada, de pronto un botón le quedó ahí, algo pasó. Cuando yo llego a la licuadora, que yo la voy a desconectar porque no fui capaz de apagarla, yo la iba a desconectar. Y cuando yo agarro el cable en la licuadora no estaba conectada. La licuadora nunca estuvo conectada. Me quedó el cable y yo agarré el cable de la licuadora y miré que era de la licuadora y me llevó a la licuadora el cable. La licuadora dando vueltas, como si estuviera licuando algo. Y yo con el cable en la mano, estaba desconectada. Tú te imaginarás lo que a mí me dio en ese momento. Yo dije no, salí corriendo para el cuarto. Mi primo se fue para el otro cuarto y de ahí no salió más hasta en la mañana, has de creer tú. En ese momento algo en mí me dijo, mira, tú puedes ser muy cabezadura y todo lo que tú quieras. Tú puedes negar la existencia de quien tú quieras, pero que tú no puedes negar esto que tú estás viendo. ¿Sí me entiendes? Yo no creía porque no veía. Pero yo, o sea, ¿qué explicación le podía yo encontrar a lo que había pasado la noche anterior? Yo en ese momento me puse a cuestionarme si realmente lo que yo estaba creyendo se estaba desmoronando, porque eso iba en contra de las cosas en las que yo creía o decidía no creer, ¿sí entiendes? Bueno, después de eso, mis primos y yo hacíamos por lo general pijamadas. Una noche, mientras mi abuela estaba sacando un espíritu en el cuarto, porque eso ya era súper normal, nosotros estábamos en la sala acostados en un colchón viendo películas. Estábamos mi primo, mi prima y yo. O sea, otro primo aparte del que ya te conté en la otra historia. Y resulta que nos acostamos a dormir. Yo no recuerdo muy bien el sueño que yo tuve, pero fue un sueño tan horrible, tan espantoso, que era como una entidad que yo veía como que me decía cosas, pero cosas horribles, como no recuerdo muy bien cómo eran las palabras que me decía, pero al día siguiente yo me desperté azaradísima. Cuando yo le cuento a mi abuela me dice, ya yo sabía que esto iba a pasar. Yo, ¿por qué? ¿Sabes lo que me dice mi abuela? Anoche yo saqué un espíritu y ese espíritu me dijo que iba a atormentar a una de las mujeres de mi casa. Yo como la más huevona, como siempre yo que me gano las rifas sin haberlas comprado. Ay, mira, ven, esto de acá, mira. En otro videito te voy a mostrar cómo me organizo para estudiar inglés, porque mira, tengo un cronograma de estudio y aquí tengo como temarios y cosas así. Aquí tengo las cosas como que evaluaciones de inglés y todo eso. Dije que lo iba a empezar porque yo en mi Vision Board puse ser bilingüe. Obviamente eso es un trayecto largo que no voy a ser 100% bilingüe este año, no, pero si no empiezo no lo voy a lograr. Y me la he tirado de loca últimamente y no he estudiado lo que tengo que estudiar, ¿ok? Entonces, cuando me ponga las pilas, te voy a hacer un videito para que aprendamos inglés juntos. Volviendo al tema, hay algo que son los trances. Yo lo llamo así porque no sé cómo se llaman, no sé si a otras personas les suceda, no sé la verdad. Hay algo que me pasa y son los trances. Imagínate. Resulta que yo desde hace un par de años para acá yo pensaba que era parálisis del sueño y yo investigaba mucho más eso, pero como te digo, yo no tenía como la madurez emocional suficiente para yo entender ese tipo de cosas. Yo hace como 8 o 9 años que no investigo nada de eso. Hay momentos, yo no puedo decidir eso. Yo no puedo saber en qué momento me va a ocurrir. Eso es algo que yo no controlo, eso es algo que yo no sé en qué momento va a pasar. ¿Qué vienen siendo los trances? Yo estoy acostada o estoy a punto de dormirme y de repente me da un sueño así como cuando tú estás borracho y te da ese sueño espantoso que tú sientes que todo te da vueltas, que te mareas, todo eso, y caes rendido. Así mismo me da eso. Cuando yo caigo, yo entro al mundo espiritual. Y yo sé cómo suena esto, de verdad que yo más que nadie sé cómo suena esto. Tú vas a pensar, esta vida sea la locura, pero de verdad, o sea, no es una locura. Yo entro al mundo espiritual, ¿y por qué digo yo que entro al mundo espiritual? Cuando yo me despierto en el trance, primero que las cosas están al revés, empezando por ahí.
La mayoría de veces las cosas están al revés. Si mi escritorio está aquí y mi cama está allá, entonces sería al revés. La cama acá y el escritorio allá. Siempre me pasa eso. Bueno, la mayoría de las veces me pasa eso. Otra cosa es que cuando despierto no me puedo mover con normalidad como en cualquier sueño o como en la vida real. ¿Sí me entiendes? No me puedo hablar, no, o sea, no puedo hablar normal, no puedo moverme, ni nada de eso, sino que me levanto estando como borracha. Así como cuando has tomado mucho, pero todavía aguantas más. Y en ese momento yo escucho muchísimas voces, muchísimas voces. O sea, yo no te puedo explicar la cantidad de voces que escucho. O sea, no puedo decirte ni siquiera qué me dicen porque son tantas voces que me hablan al mismo tiempo que yo no sé qué me dicen. O sea, no los alcanzo a entender. Una vez me pasó, y creo que eso es algo que, ay, no, me da como hasta cosa contar. Voy a bajar al aire porque ya me está dando hasta calor. Espérate. Una vez me pasó que yo estaba en ese trance. Yo me desperté y yo vi que era mi cuarto y todo estaba al revés. Habían como luces azules, como luces moraditas, no sé, súper raro. Cuando yo me levanto de la cama, como puedo, porque en ese tipo de trances no me puedo levantar muy bien, camino lento, todo me da vueltas, así me siento. En ese momento entra como una entidad, como una sombra alta. No recuerdo bien su cara, no recuerdo si tenía ojo o no, pero recuerdo que no tenía boca. Y nos comunicábamos mentalmente. ¿Cómo lo hacía? No sé. Pero yo como que ni siquiera escuchaba su voz, no. Era como que en mi cabeza, dentro de mi cabeza estaba su voz. Y me decía, ¿qué haces aquí? Y lo peor del caso es que yo podía sentir sus emociones. Yo podía sentir qué era lo que quería, qué era lo que estaba sintiendo en ese momento, qué era lo que pensaba. Y en ese momento me dice, ¿tú qué haces aquí? Y sentía como angustia, como si se estuviera escondiendo de algo. Me decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí hoy. Hoy no te corresponde venir. Tienes que despertar, tienes que irte. Cuando me dice tienes que irte, me sigue diciendo así con tanta insistencia. Yo despierto en mi cama, en mi cuarto real, y despierto como que con una cosa en el cuerpo, como que si la temperatura subiera demasiado, y me siento los pies calientes, las piernas calientes, los brazos calientes, o sea, como si tuviera fiebre. Más o menos así me siento cuando me despierto de esos trances. Ya cuando me compongo y ya puedo respirar y ya empiezo a recordar todo lo que sucedió, y yo en ese momento yo dije, ¿qué acabó de pasar? Otra experiencia que tuve fue cuando tenía como 14 años aproximadamente. Bueno, te voy a contar dos que tuve a los 15 más o menos. Hay muchas experiencias que me pasaron en pandemia. No sé por qué en pandemia, será que estaba como en ese despertar espiritual. No sé, muchachos, voy a seguir ordenando porque me va a coger la noche. Bueno, la primera fue estando con mi hermanito menor. Él tenía no sé cuántos años, como 4 años, 5 años, no sé muy bien. La cosa es que yo en ese momento, a mí me tocaba cuidarlo por las tardes. Ay, te voy a levantar. A mí me tocaba cuidarlo por las tardes porque mi mamá siempre ha trabajado, entonces como que me ha tocado. Yo me acosté a dormir porque él tenía la costumbre de dormir todas las tardes, como cualquier niño, dormía todas las tardes. Yo me acosté al lado de él. Estoy segura de que no pasaron más de 5 minutos. No pasaron más de 5 minutos. Porque yo abro los ojos y me doy cuenta de que él ya se durmió. Pero cuando abro los ojos, dos voces me estaban hablando. Una voz, las dos voces eran de hombre, aclaro. Una era una voz como rasposa, una voz horrible, una voz como vieja, como, ¿sí me entiendes? Y la otra era una voz como de un hombre maduro, un hombre mayor, una voz que te da calma, que te da tranquilidad. Y como que los dos estaban peleándose por mí. ¡Qué locura! O sea, como que esta voz, que era la fea, la horrible, decía cosas. No recuerdo muy bien qué decía, pero me estaba como intentando sonsacar o cosas así, como diciéndome cosas feas. Y la otra voz me defendía prácticamente. Cuando yo me despierto, o sea, cuando yo me levanto, yo salgo para afuera. De modo que va a salir para adentro, pendeja. Yo salgo del cuarto y veo todo rojo, como si la casa por fuera se estuviera quemando. Y era de noche. Yo me acosté estando de día, siendo como las 2, 3 de la tarde. Y cuando yo paso, porque mi casa en ese momento, mi casa de pandemia era un laberinto. O sea, literal, aquí estaba el cuarto donde yo estaba, el pasillo, el otro cuarto, aquí hay un pasillito, aquí estaba un patio, acá otro pasillo, acá la cocina, acá la sala, después otra sala, después la cámara de aire, para acá la salida, pero con otro pasillo. O sea, eso era un laberinto. Cuando yo salgo, yo desde aquí donde estoy, yo estoy viendo la puerta que está allá. Por aquí había como una ventana grande. Y yo estoy viendo la puerta y yo escuchaba una música en otro idioma que yo no entendía. Era una música como tan escandalosa, como tan... Y yo escuchaba muchas risas afuera. Como si estuvieran en una parranda, algo así, parecido. Lo que a mí se me hizo tan curioso es que habían como luces que entraban por la ventana, que eran como naranjas, como las luces de los postes, pero así como si la casa estuviera encendida por fuera, como si estuviera quemando, cosas así. Y había algo que me decía que no saliera. O sea, yo no era como literalmente una voz que me decía no salgas, no, sino como un presentimiento. O sea, yo en ese momento yo me sentía como tan abrumada, como si no estuviera en el lugar correcto, como no sé. Y yo no sé a quién le pedí, porque en ese momento recordemos que yo sigue siendo atea. Yo no sé a quién le pedí, yo no sé qué fue lo que pasó,
pero en ese momento yo dije, yo no quiero estar más aquí, sácame de aquí que yo no quiero estar más aquí. Y de repente yo abro los ojos, y cuando yo abro los ojos han pasado aproximadamente unos 15 minutos desde que me acosté. Desde que nos acostamos en la cama habían pasado aproximadamente 15 minutos. Cuando yo salgo, todo está claro, es de tarde todavía, no es de noche, y me desperté, o sea, yo me levanté súper asustada. Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo, hasta el sol de hoy, yo digo, yo no me dormí. Yo no estaba dormida, yo en ningún momento me dormí. Otra cosa curiosa que me pasó, tantas cosas que me han pasado, eso también fue en pandemia. Resulta que en pandemia, pues estaba emocionalmente muy mal. Creo que todos en pandemia estábamos emocionalmente muy mal. En ese momento yo tuve un sueño. Mira, hay algo curioso. Yo toda la vida he sentido que algo me observa. Siempre, siempre. Bueno, actualmente no lo siento. Llevo muchísimo tiempo sin sentir eso. Pero desde que tengo uso de razón siempre siento que algo me observa. Y tú cuando estás chiquitico piensas, bueno, de pronto es cosas de pelados que uno siente que, ay, que uno le tiene miedo a las sombras y tal, que uno cuando está chiquitico va a prender un foco, va para algún lado, prende el foco y sale corriendo enseguida, o apaga el foco y sale corriendo enseguida. Eso es muy normal cuando tienes 4, 5, 10 años, pero yo tenía 15, 16 y yo, aunque no corría cuando apagaba los focos, yo sentía que algo estaba ahí. No sé si era algo malo, no sé, pero yo siempre he sentido que hay algo ahí viéndome, esperándome, no sé. Entonces yo en esa noche yo tuve un sueño. Yo me desperté estando por aquí, por el barrio donde yo vivo, que yo siempre he vivido por este mismo barrio, y estaba con un grupito de amigos que hasta el sol de hoy no conozco, y ellos iban para un juicio. Y cuando ellos me dicen, no, vamos tarde para el juicio, yo me imagino como esos estadios donde están los toros cuando están en las corridas de toros, esas horribles, espantosas que hacen. Bueno, así me imaginé como un estadio inmenso lleno de gente. Y yo dije, no, vayan ustedes y yo voy ahora. Yo me devolví porque yo sentí que lo que toda la vida me había estado como que espiando, como estando ahí, estaba también en ese sueño. Cuando yo me volteo, yo veo que lo que es me está viendo. Y yo salgo corriendo en busca de él. Yo entro a la casa de mis abuelos, y en la casa de mis abuelos yo no sé por qué había tanta gente como que impidiendo que él y yo nos encontráramos. Él sale al patio, él estaba vestido todo de negro, empezando por ahí, y él se vuela una pared que había en el sueño. Cuando yo hago lo mismo y lo veo que salta a la pared, yo le digo, no te escondas más, ya yo te vi. Él se devuelve, o sea, él como que se da cuenta de lo que está pasando y él se devolvió. Cuando él se devuelve, en el patio aparece como una mesa y unas sillas, y aparece un tablero de ajedrez. Aclaro que yo no sé jugar ajedrez, yo nunca en mi vida he jugado ajedrez, no lo entiendo, no me gusta. Y nos sentamos a jugar y yo movía las piezas como si supiera, y yo en el sueño yo entendía perfectamente el juego. ¿Cómo? Yo no lo sé. Empezamos a hablar, le hice un montón de preguntas, hablamos un montón. Te digo que la cara no la pude ver porque tenía como una máscara de calavera, entonces no sé cómo era su cara. Lo que sí sé es que era una persona blanca, como de unos 20 y tantos, un pelo negro, vestido todo de negro, una camisa y un jean negro, zapatos blancos, pero la cara no se la vi. Le hice muchas preguntas, pero creo que las únicas que me quedaron en la mente fueron como que las que más me marcaron. Empezando porque le pregunté quién eres. Y él me dijo, ¿tú sabes bien quién soy? No tengo ni idea hasta el sol de hoy. Tengo 21 años, eso pasó hace 6 años, 7 años. Y hasta el sol de hoy no tengo ni idea de quién es. Y en una de esas me dice, yo he estado contigo desde que naciste. Toda la vida he estado contigo. Yo no recuerdo más. La última pregunta que recuerdo es, ¿nos volveremos a ver? Le pregunté yo. Porque yo no me quería ir. ¿Saben por qué me fui? Porque se empezó a formar un tiempo inmenso, como que unas nubes negras venían hasta acá, empezó a brisar súper fuerte como si fuera especie de un tornado, y yo le pregunté eso de que si nos íbamos a volver a ver, porque yo sabía que estaba en un sueño. O sea, eso es otra cosa, yo siempre, bueno, la mayoría de veces tengo sueños lúcidos. Ahora no me pasa mucho, lleva como 2 meses, 3 meses que no me sucede, pero por lo general siempre tengo sueños lúcidos, siempre sé que estoy soñando. Y ese fue un sueño lúcido, y yo le dije, nos volveremos a encontrar, porque yo sabía que estaba a punto de despertarme. No recuerdo qué respondió, creo que ni siquiera respondió, y en eso me desperté. Y me desperté con ese vacío y esa cosa en el pecho espantosa. Al sol de hoy no tengo ni idea de verdad quién será. Y estuvo apareciendo en mis sueños por un mes. Siempre parecía como oculto en mis sueños, siempre. Una vez soñé, bueno, después de eso, en ese lapso del mes, soñé que estaba yo caminando como por un edificio. Era como un apartamento, pero era tan grande que parecía un edificio completo. Yo estaba caminando como por un pasillo y había muchas puertas abiertas, y en una de esas puertas era como un cuarto y había como una cama. En esa cama había alguien dormido y yo sabía que esa persona que estaba ahí era él. Solo que no fui capaz de acercarme porque no sé. Y no tengo ni idea de quién es. Otra cosa que me ha pasado, estando también allá donde mi abuela. Anda a creer tú, eso fue un 31 de diciembre, me acuerdo. Estaba yo allá hablando con mi mamá por teléfono, y en eso yo sentí, porque fue como un sentimiento, si lo que está pasando no tuviera que pasar de esa forma. O sea, no sé cómo explicarte. Es como si lo que está pasando yo lo imaginara de forma diferente, o sintiera que hubiera pasado de forma diferente. Como un déjà vu.
así, pero fue súper raro porque no fue como que sentí que eso ya lo había vivido, sino que era más extraño, o sea, era como que recordaba ese momento de forma diferente. O sea, primero sabía o sentía que ese momento ya había pasado, pero lo recordaba de forma diferente. Yo dije, mami, ¿sabes qué? Yo siento que esta llamada no es para darnos feliz año, sino que yo siento que yo te estoy llamando para decirte que mi tío se accidentó. Y ella me dijo, ¿tu tío se accidentó? Y yo le dije, no, todo está bien, sino que yo siento que yo te estoy llamando para decirte que él se accidentó. Así, sin más allá, sin más acá. Exactamente 15 días después, yo estoy en el cine, saliendo del cine, y mis primos me escriben, no, que tu papá se accidentó. Y yo, mi papá, ¿cómo no? Eran como las 9 de la noche. Cuando yo llego a la casa, mi abuela lo primero que hace es abrazarme. Yo, bueno, ¿y qué pasa? Y me dice, felicidades, mija, eres una profeta. Porque eso yo se lo conté a mi abuela. Y fue lo primero que me dijo, eres una profeta. Y yo, ¿qué pasó? Tu tío se acaba de accidentar. 15 días después se accidentó. Y como esas experiencias me han pasado un montón, puedo hacer un libro con todas las experiencias que me han pasado. Es más, yo puedo hacer como 3 partes, 3, 4, 5, 6 partes de este video. Tengo muchísimas. Ni siquiera te he hablado de los demonios que se me han presentado en sueños. Ni siquiera te he hablado de que el propio se me presentó en un sueño ofreciéndome de todo. De todo, me ofrecía de todo. O sea, yo tengo que contarte todo eso, pero ya en este video no va a ser. Vamos a terminar de organizar esto, que ya estoy a punto. Y nos vamos a despedir. Ya fue suficiente chisme. Y después no va a haber parte 2, ni parte 3, ni parte 4. Si sigo contando todo lo que me ha pasado en la vida. Pero, ¿sabes? Sería chévere como que hacer en este canal una especie de serie en donde hablemos específicamente de estos temas. Y vayamos a lugares así como que tengan fama de tener este tipo de experiencias. Y hablemos y contemos este tipo de cosas. A mí estos temas me apasionan de una forma impresionante. Así que yo amaría de verdad hacer esta sección en este canal. Voy a terminar de organizar esto y te voy a mostrar cómo quedó, porque no es en balde que estamos grabando este video, ¿ok? Vamos a terminar de organizar esto, lo quieras o no. hay que ser muy desocupado para entender esa referencia. Ya te voy a mostrar, amiguito. Y ya me cansé. Así que mañana termino de organizar la ropa y barro y trapeo. Creo que lo más difícil ya lo hice, que es organizar todo eso, porque tengo bastanticas cosas, entonces gracias a Dios ya terminé. Gracias por acompañarme a limpiar, a organizar. Gracias por hacerme compañía, de verdad que me divirtió muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.